Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron Rosales y junto con Daniel Rendón, Jesús Enrique Delgado, Alexander Méndez y Ángel Nieto, estudiantes de Ingeniería en Computación segundo trimestre dentro de la Universidad Valle del Monboy, les damos la bienvenida a la unidad 1 perteneciente a la materia álgebra lineal, la cual tratará sobre ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones y matrices. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Los puntos a tratar dentro de la unidad 1 son los siguientes: solución e interpretación de la ecuación lineal, introducción a los sistemas de ecuaciones lineales, junto con los métodos para hallar las soluciones de los sistemas lineales, definición y notación de matrices, tipos de matrices, junto con sus operaciones, partición de una matriz y para finalizar, la traza y transpuesta de una matriz. Para darle introducción a la unidad 1, lo primero que vamos a hacer es definir de qué trata el álgebra o el álgebra lineal. Básicamente, el álgebra lineal es una rama de las matemáticas modernas. ¿De qué se encarga? Se encarga del estudio de conceptos tales como lo son matrices, vectores, espacios vectoriales y ecuaciones de tipo lineal. Dentro de dicha rama, los conceptos son tan importantes como los cálculos, y esto es muy importante, ya que los conceptos tratados dentro del álgebra lineal son tan importantes como ponerlos en práctica. Esta ciencia introduce el pensamiento abstracto, debido a que una gran parte de su campo tiene una interpretación geométrica, que puede ayudar precisamente a visualizar esos conceptos. ¿Qué quiere decir? Que lo que se ponga en práctica en el álgebra lineal podemos interpretarlo geométricamente para poder visualizarlo de mejor forma. Dando paso al primer punto de la unidad 1, el cual es solución e interpretación de la ecuación lineal, podemos definir las ecuaciones lineales como las igualdades que tiene variables elevadas a la primera potencia. Y resolverlas significa encontrar el valor de las variables con la que se cumple la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Una ecuación consiste en una igualdad de valores. Ahora, como ya sabemos, en el álgebra vamos a introducir a las operaciones aritméticas los signos y las letras. ¿De qué tratan esas variables? Las variables básicamente son las letras introducidas en esas operaciones. Podemos identificarlas como las últimas letras del abecedario, las cuales son X, Z y Y, que son las más comunes de utilizar en estas operaciones. Eso lo vamos a llamar variables, las cuales le vamos a dar un valor dentro de esa operación. Ahora la ecuación consiste en encontrar el valor de dichas variables, de dichas incógnitas. Ahora, las ecuaciones lineales podemos observar que pueden tener tanto una incógnita como dos incógnitas o más incógnitas. Viendo el ejemplo, podemos observar que la de una incógnita posee, valga la redundancia, una incógnita o una variable en el cual vemos que es X, y la de dos incógnitas posee dos, el cual es X y Y. Si vemos en el ejemplo, está resuelto una ecuación lineal en el cual podemos observar que contiene paréntesis y contiene variables, o sea, signos y letras. Por eso lo llamamos una ecuación lineal dentro del álgebra lineal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el fin? Conseguir el valor de la variable. Lo primero que tenemos que hacer es hacer desaparecer dichos paréntesis. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a multiplicar los valores que estén fuera de los paréntesis, tanto los signos como los valores numéricos, con los que están dentro de los paréntesis. En este caso, como no hay valores, sino solo signos, vamos a multiplicarlos para poder quitar los paréntesis. Al ya quitarlos, sigue despejar las variables. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a pasar hacia solo un lado todas las variables y hacia el otro lado todos los valores numéricos. Pero ¿qué pasa?
si pasamos valores de un lado a otro, estos valores van a pasar con su signo contrario. Si está más, pasa menos. Si está menos, pasa más. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Y si está dividiendo, pasa multiplicando. Esto nos va a dar un valor de 3x es igual a 369, realizando las operaciones debidas. Ahora, ¿cómo eliminamos ese 3 a esa variable? Básicamente ese 3 está multiplicando a la variable. Vamos a pasarla hacia el otro lado, a dividirla, ya que está multiplicando. Entonces sería x es igual a 369 entre 3. Y el resultado de este sería 123. Eso nos quiere decir que el valor de la variable x es 123. ¿Cómo podemos comprobar esto? Básicamente, una ecuación consiste en el que si colocamos el valor de la variable, el valor numérico de la variable dentro del sistema original, de la ecuación original, vamos a comprobar de que los valores tienen una igualdad. Y eso es a lo que queremos llegar con la ecuación. Dando paso al siguiente punto, entramos en la introducción a los sistemas de ecuaciones lineales. ¿En qué consiste un sistema de ecuaciones? Básicamente, un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones con varias incógnitas, en la que se desea encontrar una solución común. ¿Qué quiere decir esto? Las ecuaciones lineales que acabamos de ver, básicamente en un sistema es un conjunto de varias que están unidas por una llave. ¿Qué queremos conseguir con esto? Queremos encontrar una solución común, o sea, unos valores de sus variables que nos permitan comprobar que sus igualdades son ciertas, pero dentro de un sistema. Un sistema lo podemos encontrar comúnmente como un sistema de ecuaciones 2x2, un sistema de ecuaciones 3x3. La gran diferencia es que el 3x3 tiene un mayor número de valores, pero en fin, termina siendo un sistema de ecuaciones, un grupo de varias ecuaciones lineales unidas por una llave que se desea encontrar una solución común. Siguiendo con esto, ¿de qué trata la solución de los sistemas de ecuaciones lineales? Pues básicamente como la solución de las ecuaciones lineales normales. Se trata de los valores de las incógnitas encontrados y que al sustituirlos en todas las ecuaciones satisface el sistema original. ¿Eso qué quiere decir? Son los valores de las incógnitas los que hacen que las igualdades se verifiquen. Lo que queremos hacer es conseguir el valor de las incógnitas para poder verificar, al sustituir esos valores por su valor numérico, poder verificar de que el sistema de ecuaciones posee una igualdad verdadera. Ahora, dentro de los sistemas de ecuaciones conseguimos dos tipos: sistemas homogéneos y sistemas no homogéneos. ¿En qué se caracteriza cada uno? Si vemos los sistemas homogéneos, todos los términos independientes o constantes son iguales a cero. Y una de sus soluciones es en la que todas las incógnitas tienen como valor cero. Si vemos en la imagen de ejemplo, vemos que el sistema de ecuaciones tiene una igualdad cero. Básicamente de eso se trata el sistema homogéneo. Ahora, en cambio, el sistema no homogéneo son aquellos en los que por lo menos alguno de los términos independientes o constantes es distinto de cero. Si vemos las diferencias, el primero, el sistema homogéneo, la igualdad es cero, y en el segundo al menos uno, pueden ser todos, son diferentes a cero, tienen un valor que no es cero. Hola, soy Nintendo de Ingeniería en Computación del segundo trimestre de la UVM. Voy a presentar el punto de interpretación algebraica de sistemas de ecuaciones lineales. Los sistemas de ecuaciones determinados compatibles son aquellos que tienen solución y que pueden categorizarse en dos: compatibles determinados e indeterminados. El primero de ellos se caracteriza por tener un número finito de soluciones. El sistema compatible determinado se caracteriza por tener infinitas soluciones. A su vez, el sistema incompatible se define porque no tiene ninguna solución. El siguiente punto a presentar son la interpretación gráfica de sistemas de ecuaciones lineales.
Sabemos que una ecuación y un sistema de ecuaciones lineales se puede representar gráficamente. Para estos ejemplos vamos a tomar en cuenta un sistema de ecuaciones de 2 por 2, donde cada una de las ecuaciones representa una de las rectas. Las situaciones que pueden ocurrir son las siguientes: las rectas no paralelas. Cuando las rectas no coinciden, cuando las rectas no son paralelas, significa que interceptan en un mismo punto. Este punto viene a ser la solución del sistema. Tienen una única solución. Las rectas coincidentes, a su vez, tienen infinitas soluciones, ya que las dos rectas coinciden en una sola. Ahora, las rectas paralelas, al no coincidir en ningún punto, ni interceder en ningún punto, no existe ninguna solución. El siguiente punto a explicar serían los métodos para hallar las soluciones de los sistemas lineales. Existen diferentes métodos de solución para diferentes casos. En este caso vamos a explicar el método de sustitución. El método de sustitución consiste en aislar una incógnita en una de las ecuaciones para sustituirla en la otra ecuación. Este es el ejemplo a resolver. El primer paso es despejar la x de la primera ecuación. Resolvemos la ecuación, despejamos x y x igual a 7 menos y. Ahora podemos sustituir la expresión algebraica en la segunda ecuación. Nos daría una ecuación lineal básica. Ahora podemos resolver la ecuación y así despejar y. Al final, y sería igual a 2. Así obtenemos el valor de y podemos sustituir y en la ecuación anteriormente dada de x. Al realizar las siguientes operaciones, vemos que x igual a 5. Y esta sería la solución del sistema. Podemos comprobar que x, en este caso 5, y y, en este caso 2, 5 más 2 igual a 7. Entonces la solución está correcta. El siguiente método de explicar sería el método de igualación. Este consiste en despejar las mismas incógnitas en las dos ecuaciones para igualar las expresiones. ¿Esto qué quiere decir? Despejamos x en la primera ecuación, despejamos x en la segunda ecuación, y los valores dados de x los podemos igualar, ¿verdad? Despejar los denominadores, podemos hacer el método de factor cruzado. Multiplicamos 2 por 2 y 3 por 7. Esto nos quedaría una ecuación de 4y igual a 3 por 7 menos y. Resolvemos la operación, nos quedaría 4y igual a 21 menos 3y, para darnos que y es igual a 21 sobre 7 igual a 3. Ahora, dado 3, podemos sustituir y en algunas de las ecuaciones dadas antes. X es igual a 2y sobre 3, sustituimos y x igual a 2 por 3 sobre 3. Eso daría 2. Esta sería la solución para este sistema. El siguiente ejemplo es el de método de reducción. El método de reducción consiste en sumar o restar, depende del caso, de las ecuaciones entre sí para eliminar una de las dos incógnitas. En el primer paso, vemos que la ecuación tiene el monomio 2y en ambas ecuaciones. Así que podemos restarlas y este desaparece. Nos quedaría la siguiente ecuación: 4x igual a menos 24. Así podemos despejar x y saber el valor de x. X sería igual a menos 6. Calcular la otra incógnita. Ahora podemos calcular la otra incógnita sustituyendo en alguna de las ecuaciones. Así sabremos que y es igual a 15 menos 2, 15 sobre 2. La solución del sistema de ecuaciones sería x igual a menos 6 y y igual a 15 sobre 2. Algo importante aclarar es, si hubiésemos querido eliminar la incógnita de x, tendríamos que haber multiplicado la segunda ecuación por 5 antes de restar las ecuaciones, para que así x tomara el valor de 5 y poder restarlos. El último método de explicar es el método gráfico. Este método consiste en hacer una representación de las ecuaciones y calcular el punto de corte en las mismas. Este punto es la solución del sistema porque sus coordenadas cumplen con ambas ecuaciones, como vemos en el siguiente ejemplo. Como la primera coordenada de la x y la segunda de la y, la solución del sistema es x es igual a 2 y y es igual a 4.
representado gráficamente podemos ver el punto corte de las rectas. Y sabemos que la solución es 2 y 4. Si no hay punto corte en el sistema, no tiene solución. Ahora sí, esto es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Jesús Enrique Delgado Perdomo y a continuación voy a seguir con la explicación. Vengo a explicar el método de Cramer 3×3, el cual se requiere una serie de pasos para resolver este ejercicio. El paso número 1 es ordenar el sistema de ecuaciones 3×3, siguiendo las incógnitas. Aquí podemos ver que por columnas están divididos cada incógnita. X con las X, las Y con las Y y la Z con la Z. Al final siempre colocamos el igual y el último número. Aquí lo representamos como la D, D1, D2 y D3. El paso 2. Se utilizan las siguientes fórmulas para calcular las variables y las determinantes o las determinantes. La fórmula, hay muchas fórmulas para resolver este ejercicio, pero yo vengo a explicar dos. La fórmula para calcular la determinante es determinante es igual, abrimos barras y colocamos la matriz cuadrada, la cual sería A1, A2, A3, B1, B2, B3 y C1, C2, C3. Cerramos barras. Y ahí ponemos el igual y seguimos con la fórmula que sería A1, B2, C3. El primer resultado siempre es una multiplicación diagonal más A2, B3, C1 más A3, B1, C2 menos, abrimos paréntesis, esto es todo de la fórmula, A3, B2, C1 más A1, B3, C2 más A2, B1, C3, cerramos paréntesis. Esta es la fórmula para sacar la determinante, pero hay una manera de hacerlo más sencillo y más entendible, el cual es agarrando en la matriz cuadrada las dos primeras filas y moviéndolas a lo último. Así lo único que tendremos que hacer es multiplicar en diagonal y nos darían los mismos resultados de derecha a izquierda multiplicando y nos daría lo mismo y es una manera más sencilla de hacerlo. Luego de tener la variable seguimos con la fórmula de calcular las variables, la cual sería sacando la determinante de la X, la Y y la Z y abajo colocarle la determinante que nos dio. Pero antes de eso tenemos que cambiar la columna por la que iba la incógnita por el último número en el sistema de ecuaciones. Es decir, la A era representada por la X. Y cambiamos la A por la D, en la Y la B por la D y en la Z la C por la D. Y así continuamos sacándole la determinante y por debajo poniéndole la determinante que ya nos dio. Y así nos daría el resultado de las variables. Aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio con el método de Cramer, 3×3. El paso 1, como ya dijimos, es ordenar el sistema de ecuaciones 3×3 según las incógnitas. Como ahí vemos, 2x menos 3x, x, menos y más 2y menos 2y, y más z menos z más 3z, y al final los números que están después del igual. Igual 1, igual 3, igual menos 2. Paso 2. Calculamos la determinante de la matriz. Colocamos determinante es igual, abrimos barras y colocamos los dígitos sin las incógnitas. 2 menos 3 menos 1, que es la primera fila de la X, la primera columna de la X, menos 1, 2 menos 2, que es la columna de la Y, y 1 menos 1, 3, que es la columna de la Z. Cerramos la barra, igual. Y ahí empezamos a multiplicar. 2 por 2 por 3, 12. Y colocamos 1 por 3 por 2, más 6. Y menos 1 por 1 nos daría más 1. Menos, abrimos paréntesis. 1 por 1 por 2 por 1 nos daría 2. Más 4 que sería más 9 igual. Cerramos paréntesis, igual 19 menos 15. Que sería, esos dos resultados serían el resultado que está fuera de la paréntesis y el resultado que está dentro del paréntesis. Eso lo restamos y nos daría igual 4. El paso 3 sería calcular las determinantes de las variables.
Como ya dijimos, calculamos la determinante de la x, de la y, de la z, cambiándole la columna por donde iba la incógnita por el último dígito del sistema de ecuaciones. Ahí vemos que cambiamos el 2 menos 3 1 por el 1 3 menos 2. Cambiamos el menos 1 2 menos 2 por el 1 3 menos 2. Cambiamos el 1 menos 1 3 y lo cambiamos por el 1 3 menos 2 en cada una de las incógnitas. Sacamos de eso la determinante y por debajo, como ya tenemos la determinante central, por así decirlo, que es el 4, colocamos el resultado, que de la x sería 9 entre 4, el de la y sería 25 entre 4 y el de la z sería 11 entre 4. Y el paso 4 sería la comprobación, que ahí tenemos que sustituir los valores de las variables de las ecuaciones para la comprobación. Es decir, tenemos que agarrar el sistema de ecuaciones original y cambiarle las incógnitas por el resultado que nos dio las variables. Ahí vemos 2x, que sería 2 entre paréntesis 9 entre 4, y así seguimos con cada uno de las filas del sistema de ecuaciones. Y ahí nos vemos que según la comprobación nos dio el resultado, que es igual 1, igual 3, igual menos 2. Igual que en el sistema de operaciones, sistema de ecuaciones original 3×3. Definición y notación de matrices. La definición de una matriz es un conjunto de números o expresiones que aparecen distribuidos ordenadamente en forma rectangular, formando filas y columnas. Una matriz es un arreglo de números ordenado que consiste en una serie de filas y columnas, de modo que cada elemento ocupa una posición y puede ser identificado por su nombre de fila y de columna. Una de las aplicaciones más útiles de las matrices es la resolución de sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, si tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos representar este sistema con una matriz cuadrada de 2×2, multiplicada por un vector columna de incógnitas y ese producto de igualarlo al vector columna de términos independientes. Un elemento se distingue de otro por la posición que ocupa su dimensión, es decir, la fila y la columna a las que pertenece. La notación común para las matrices utiliza una letra negrita para la matriz e identifica sus elementos en términos de filas y columnas de matriz. Ahí podemos ver una notación abreviada para las matrices y matrices en diferentes dimensiones. Tipos de matrices. La matriz fila. La matriz fila es una matriz que es constituida por solamente una fila, como ahí podemos ver que A es igual, abrimos paréntesis, 762. Matriz columna. Una matriz columna significa que es una matriz rectangular pero con solamente una columna. Como en el ejemplo podemos ver que A es igual, abrimos paréntesis y ahí hay una columna de 1, 2 y 3. La matriz nula es una matriz que todos los números tienen 0 o sus elementos son 0. Que ahí lo vemos, A es igual, abrimos paréntesis, 0, 0, 0, 0. Matriz cuadrada. La matriz cuadrada tiene el mismo número de filas y columnas. Pero aquí tenemos siempre una diagonal principal, que es un elemento en el cual el número de la fila coincide con el número de la columna. Una matriz diagonal es una matriz en donde todos los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principal son nulos y el resto de los elementos es 0. Y la matriz escalar es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales. Los dejo con mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Méndez y bueno, yo voy a continuar con los tipos de matrices. Otro tipo de matriz que tenemos es la matriz identidad, la cual es una matriz diagonal donde todos los elementos de la diagonal principal son 1 y todos los demás, los que no están en la diagonal principal, que estén tanto superior como en la parte inferior, son ceros. Tenemos la matriz triangular superior donde todos los elementos que estén por debajo de la diagonal principal, que en este caso es 2, menos 3, 7, todos estos elementos que estén por debajo son ceros. Y la matriz triangular inferior es todo lo contrario. Ahora todos los elementos que estén por encima de la diagonal principal son los que son ceros. Luego tenemos la matriz traspuesta.
la cual se obtiene al invertir las filas a columnas. Es decir, aquí tenemos tres filas, 2, 1, 6, menos 3, menos 5 y 0. Vamos a pasar cada fila a columna. 2, 1, 2 y el 1 abajo, 6 y menos 3 abajo, menos 5 y 0 abajo. Y después, por último, la matriz rectangular. La matriz rectangular tiene distintos números de filas y columnas. O sea, puede tener 3 filas, 4 columnas o al revés. Eso no afecta. Ahora pasamos a las operaciones con matrices. Como ya sabemos, las operaciones con matrices son las de siempre. Suma, resta, multiplicación y división. La suma y la resta es básicamente combinar dos o más matrices en una sola matriz equivalente. Es decir, después de resolverlas va a quedar una sola matriz. Y dependiendo de si es suma o resta, se hace con su signo positivo o negativo. Acá tenemos un ejemplo de dos matrices A y B, que son 3 por 3. Y bueno, tenemos que resolver en este caso sumar los elementos de cierta parte con el mismo elemento de la otra matriz. En este caso 2 y 1. Se suma 2 más 1, 3 más 1, 5 más 1, 0 más 0, 0 más 2 y así sucesivamente, y nos va a dar una sola matriz al final. En cambio, ahora de la resta es exactamente igual, solo que restando. Por ejemplo, en este mismo ejemplo, ya no va a ser 2 más 1, sino va a ser 2 menos 1, 3 menos 1, 5 menos 1, y aquí nos va a dar una sola matriz después de haber resuelto ese ejercicio. Con la multiplicación de matrices es muy parecido. Hay que unificar las matrices en una sola después de haber multiplicado y sumado los elementos de las filas y columnas de las matrices de origen. Es decir, vamos a multiplicar fila por columna. Aquí tenemos una fila, 1, menos 2, 3. Vamos a multiplicarla por la columna. 1 por 4, menos 2 por 5 y 3 por 6. Después vamos a ir a la fila de abajo. 1 por 4, 0 por 5 y menos 1 por 6. Y luego, después de resolver todo esto, se multiplica aquí. Primero se hace la multiplicación, 1 por 4, 1 por 4, 2 por 5, 0 por 5. Y al final se resuelve, dependiendo si es resta o suma. Hay que estar pendiente de los signos. Y en cuanto a las divisiones de matrices, como tal, no existe un método fijo. En este caso yo voy a usar un método de determinantes. Ahorita mismo, en un momento, voy a explicar un ejemplo para poder entender bien. Pasando primero con el ejemplo de suma de matrices. Aquí tenemos un ejemplo básico de dos matrices A y B de 2 por 2. Ya sabemos, ordenamos y vamos a sumar los elementos los mismos elementos de cada matriz. Menos 3 con 4, 2 más 1, 1 más 3 y menos 2 más 3. Se resuelve, menos 3 más 4 da 1, 2 más 1 da 3, 1 más 3 da 4 y menos 2 más 3 da 1. Y este va a ser el resultado. La resta es exactamente igual, agarré el mismo ejemplo, solamente que con resta. Y en vez de sumarlo, pues lo vamos a restar. Ahora, menos 3, menos 4, menos 2, menos 1, 1 menos 3, menos 2, menos 3. Y después de resolver esto nos va a dar menos 7, 1, menos 2 y menos 5. Ahora con la multiplicación, aquí tenemos otro ejemplo, dos matrices, 2 por 2. Y bueno, y como ya lo dije anteriormente, son fila por columna. Vamos a multiplicar esta fila, después por esta columna, después pasamos a la fila de abajo y después vamos a multiplicar con la segunda columna. 1 por 3, 2 por 4 y después menos 3 por 3, 0 por 4. Y pasamos a la siguiente columna, 1 por 5, 2 por 1, menos 3 por 5 y 0 por 1. Se ordena de esta forma, se resuelve primero las multiplicaciones y después se suma al final. 3 más 8 da 11, 5 más 2 da 7, menos 9 más 0 da menos 9 y menos 15 más 0 da menos 15. Y finalmente aquí tenemos la división de matrices. La división de matrices, como dije, no hay un término fijo, no hay un método fijo. En este caso yo voy a usar el método de determinante. Para sacar ese método, lo que podemos hacer es pasar al denominador a la matriz A y al denominador a la matriz B, que después va a pasar a multiplicar, la matriz B va a pasar a multiplicar y va a ser una matriz inversa. Esa matriz inversa, ¿cómo se obtiene? Tiene una fórmula. Esta es la fórmula. El adjunto de B
que después hay que sacarle la traspuesta sobre el determinante. Vamos a sacar, para sacar el adjunto de B, aquí tenemos la matriz normal, este es el adjunto, tenemos que hallar, a ubicar bien cada elemento en su respectivo puesto. ¿Cómo se hace? Pues sustituyendo y eliminando las respectivas filas y columnas. Primero vamos a tachar esta fila y esta columna y nos va a dar 1. El 1 va a pasar aquí positivo. Luego vamos a hacer lo siguiente, tachamos esta fila, esta columna y nos va a quedar el 2 que va a estar aquí negativo. Va a estar con su signo negativo. Después, siguiente, vamos a obviar esta fila y esta columna y esta fila y nos va a quedar el -2. El -2 va a pasar para acá negativo, y como este ya es negativo, se multiplican los signos. Menos por menos va a dar 2 positivo. Y finalmente con el 5, hacemos lo mismo con el 5. Tachamos esta columna y esta fila y nos va a quedar el 5 que pasa aquí a positivo. Después, ya después de haber sacado el adjunto, hay que sacarle la traspuesta, la cual, como ya lo dije anteriormente, es pasar las filas a columnas. Aquí está la fila, es 1 y -2, ahora pasó a columna, 1 y -2. Y 2, 5, 2, 5 de abajo. Luego vamos a sacar el determinante. El determinante es multiplicar la matriz en forma de X. La matriz base, es decir, 5 por 1 y después 2 por -2. Y luego eso al final va a dar 9. Y ya después, ya con eso ya tendríamos toda la traspuesta, toda la inversa de B. Y ya podemos resolver esta fórmula. A por B a la -1 se ordena como una multiplicación normal. Esta es la matriz, la A, y esta es la B, la que nos dio. Y se resuelve en una multiplicación normal que después, al final de este ejercicio, nos va a dar esto. -5 novenos, 26 novenos, -1 tercios y -2 tercios. Gracias. Hola, me presento, mi nombre es Ángel Nieto, yo les voy a dar a continuación sobre el tema. Bueno, la partición de una matriz. La matriz está interpretada o caracterizada por estar dividida en secciones llamadas bloques o submatrices. Como podemos ver, están divididas allí entre la columna, en la primera imagen, entre la columna 2 y 3. Y entre la columna 2 y 3, y al igual que la fila, está dividida entre la fila 2 y 3. Una partición o división de una matriz se indica mediante líneas de puntos horizontales o verticales dibujadas entre filas o columnas. Como podemos ver aquí, esto es un ejemplo en donde está A igual a 1, 1, A 1, 2, A 1, 3, A 2, 1, A 2, 2, A 2, 3, A 3, 1, A 3, 2, A 3, D. Se denominan así, de esa siguiente manera. Bueno, por ejemplo, la U está dividida entre la fila 3, entre la columna 3 y 4. Y está dividida también entre la fila 3 y 4. Por ejemplo, así: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Igual para B: B11, B12, B21, B22, B31, B32. Para hacer lo mismo: C11, C12, C13, C21, C22 y C23. Regla columna por fila. Sean A1 o en las columnas de A, y sean B1, B en las filas de B. Entonces el producto matricial A1 y B1 es una matriz con tantas filas como A y tantas columnas como B.
Como podemos ver en la columna en que está entre paréntesis, que es 2 menos 5, 3, se multiplica por la columna que está entre paréntesis 1 menos 2. Es igual a... Ponemos la columna, los números de la columna 2 menos 5, 3, y colocamos el primer número de la fila, que es 1. Lo vamos a multiplicar por 1. Al igual que el otro, que al otro lado. 2 menos 5, 3. Lo vamos a multiplicar por el segundo número de la fila, que está entre paréntesis, que es menos 2. Va quedando así. Es igual a, entre paréntesis, 2 menos 5, 3, menos 4, 10, menos 6. Así va a quedar. Bueno, producto de matrices por bloques. El producto AB de dos matrices por bloques se puede usar la regla de la fila por columna, siempre que el número de bloques en cada fila de bloques de A sea igual al número de bloques en cada columna de bloques de B. Como podemos ver aquí en este siguiente ejemplo, está partida de esta siguiente manera. Está partida entre la... Está partida entre la... Debajo de la fila 1, entre la fila 1 y 2, y está partido entre la fila 1 y 2. Igual B está partido entre la 2 y 3, y está partida en la 1 y 2 de la fila. Bueno, irá quedando más o menos así. 1, entre paréntesis, 1, 0 más 0, 0, igual abajo. 0, 0, 0, 0 más 2, 1, 4, 3, 0, 0, 0, 0 más 6, 11, 12, 21. Va quedando así. Como podemos ver, aquí es igual a 1, 0, 0, 0, 2, 1, 6, 6, 11, 4, 3, 12, 21. La suma de bloques por matriz. Suma de matrices por bloques, disculpe. Es necesario que estén divididas en lo que es de las mismas formas, de tal manera que bloques correspondientes sean del mismo tamaño y se puedan sumar, como podemos ver aquí. En la partición 1, que es A11, A14, está allá en la parte de arriba, siendo A14. Al igual que A12, que son 6, 7, están aquí, siendo A12, 6, 7. Y A21 son 4 ceros, 0, 0, 0, 0. A22 es 1, 1, 3, 2, que está aquí al lado. La multiplicación por bloques escalares. Todo bloque independiente de su tamaño se puede multiplicar por cualquier número. Como podemos ver aquí en este siguiente ejemplo, 3 entre 4 por A es igual a 3 entre 4 por, entre paréntesis, menos 5, 8, menos 4. Menos 1, 2, 6, 4, 1, 0 es igual. Vamos a agarrar 3 entre 4, lo vamos a multiplicar por, entre paréntesis, menos 5. Al igual que 3 menos 4, 1, menos 1, 3 menos 4 por 4, al igual, y así sucesivamente, con las mismas columnas, y con el primer número se van a ir multiplicando. E iría quedando así, que es aquí igual. Menos, se va a multiplicar. Aquí está. 5 por 3, 15. 8 por 4 por 8, 24. 4 por 3, 12. Y así sucesivamente. Soy Aaron Rosales y continuando con el último punto
de la unidad 1 de álgebra lineal, el cual es traza y transpuesta de una matriz, podemos definir la traza de una matriz como la suma de los elementos de la diagonal principal. Siguiendo el ejemplo que conseguimos en la diapositiva, vamos a suponer que A es igual a una matriz, ¿ok? Una matriz cuadrada, una matriz de las más comunes. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? La traza de una matriz básicamente es la suma de los elementos de su diagonal principal. Si vemos en el ejemplo, la diagonal principal consta de A11, A22, A33 y A44. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a transcribirlos como una fórmula y los vamos a sumar entre sí. Entonces sería la traza de A, la traza de la matriz A, es igual a A11 más A22 más A33 más A44. Es súper simple, de eso trata la traza de una matriz. Ahora viene la transpuesta de una matriz. Básicamente la transpuesta de una matriz es el resultado de reordenar la matriz original mediante el cambio de filas por columnas y las columnas por filas en una nueva matriz. ¿Ok? Básicamente tenemos una matriz. Una matriz consta de filas y columnas. ¿Ok? Básicamente es transposicionar esos elementos o esos valores que tiene esa matriz de filas a columnas. Los valores que estén en cada una de las filas van a reescribirse como columnas y así sucesivamente formando una transpuesta de una matriz, siguiendo el ejemplo que podemos visualizar en la diapositiva. Continuando con el punto, podemos encontrar las propiedades de la transpuesta de una matriz. ¿Qué nos dicen las propiedades? Nos dice que la transposición de una matriz transpuesta es la matriz original. Siguiendo la lógica de esta estructura algebraica, básicamente, si tenemos una transposición de una matriz transpuesta, básicamente una matriz que ya está transpuesta, la volvemos a realizar una transposición, básicamente va a volver a la matriz original. ¿Qué más nos dice? Dice, la suma transpuesta de matrices es igual a la suma de las matrices transpuestas. Si conseguimos una suma de matrices, una transposición de una suma de matrices, básicamente es una suma de sus matrices transpuestas. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Nos dice el producto transpuesto de una constante h por una matriz es igual al producto de la constante h por la matriz transpuesta. Va a pasar a ser transposicionada solo la matriz. O sea, sería el producto por la matriz más la transposición es igual al producto por la matriz transpuesta. También nos dice que el producto transpuesto de la multiplicación de matrices es igual al producto de la multiplicación de matrices transpuestas. ¿Qué nos quiere decir? Que si conseguimos una multiplicación de matrices y las transponemos, va a ser igual a ese producto de esas matrices transposicionadas. Para poder visualizar mejor estos conceptos de traza y transpuesta de una matriz, podemos observar estos ejemplos, en el que vemos en los ejemplos de traza que las diagonales principales están reescritas y resueltas. Entonces sería la traza de las matrices, daría el resultado de la matriz. Ahora, también podemos visualizar las transposiciones de unas matrices simples. Básicamente, de filas pasan a columnas y así sucesivamente. También podemos visualizar una suma de traza de matrices. Podemos visualizar que
absorben los elementos de las diagonales principales y las resuelven. Y con esto sacan su valor. Ya para concluir, podemos visualizar y podemos aprender de que las aplicaciones de las ecuaciones son muy utilizadas en todas las ramas de la ingeniería en general, para el modelado de fenómenos físicos, para poder conseguir solucionar algún problema, buscar esa incógnita que falta, y para muchos casos podemos utilizar el concepto de sistemas de ecuaciones lineales y de matrices. La resolución de sistemas de ecuaciones lineales apareció como una parte muy importante en cualquier campo de la ciencia y de la ingeniería, como por ejemplo dentro de nuestra carrera, la cual es Ingeniería en Computación, podemos utilizarla para poder desarrollar nuestro racionamiento lógico y algorítmico. En el uso de dichas ecuaciones e implementaciones de estas, podemos desarrollar esto para poder conseguir las soluciones de errores o poder conseguir una meta a la hora de programar o hacer diversas actividades dentro de la rama de la ingeniería en computación. Y con esto finalizamos la unidad 1 de álgebra lineal. Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado. Un saludo.